Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Estamos haciendo televisión en tiempo de pandemia, pero justamente hoy día se cumplen 60 años del terremoto más grande que se tenga registro en la historia. Un terremoto que un día 22 de mayo a las 3:12 minutos afectó a toda la zona sur de Chile. Más de 2.000 muertos, los números marcaron que fueron 9,5, un maremoto que incluso llegó hasta Japón, Filipinas, San Francisco. 2.200 muertos. Pero ¿qué nos deja ese terremoto de hace 60 años exactamente? Que Chile fue capaz de pararse. Los sureños nos pusimos de pie. Hay miles de historias de esfuerzo, de heroísmo, muchísima gente. Hubo mucha cooperación y solidaridad. Estados Unidos y México marcaron la pauta. Hasta el día de hoy hay recuerdo de la participación de Estados Unidos y de México en el sur de Chile. Se salió adelante gracias a la cooperación y la solidaridad. Han pasado 60 años. Hoy día Chile vive una situación también muy complicada. Vivimos una pandemia que afecta al mundo entero. La pregunta, por tanto, que podemos hacer en este programa de televisión, de política, de economía y de la región, es si estamos los chilenos preparados también para salir adelante con cooperación y con solidaridad. Queremos presentar en primer lugar al senador Iván Moreira. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a Agenda Abierta en Vértice TV. Bueno, un placer de poder compartir con Pedro Díaz, contigo, Hardy, y bueno, con nuestro invitado estrella, güey, don Heraldo. Gusto saludarte, Heraldo. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Ahí lo veo cerca de su región. Sí, pues. Y justamente aquí el senador presentó a don Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, ex canciller. Bienvenido a Agenda Abierta, Vértice TV, Heraldo. Muchas gracias, Hardy. Encantado de estar de nuevo en Vértice TV. He estado cuando he pasado por Puerto Montt y ahora lo hacemos desde la distancia, así que un agrado. Son tiempos distintos. Y bueno, nuestro panelista habitual, Pedro Díaz, director de la Escuela de Administración Pública de la Austral. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, un placer estar con todos, bueno, contigo, Hardy, también con el senador Moreira y con don Heraldo. Senador Moreira, yo hablaba de la cooperación y la solidaridad. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo podemos salir bien de esta enorme crisis? Porque se mezcla la política, la economía, lo social y esta crisis sanitaria. ¿Existen las condiciones para que haya cooperación y salir adelante? La verdad que no te escuché la última parte de tu pregunta. Que estos tiempos tan complejos requieren mucha cooperación, ¿cierto? Requieren mucha solidaridad. Y también por parte del gobierno, usted es senador de gobierno. ¿Qué debiera impulsar el gobierno para que efectivamente se cambie el tono y se mejore la cooperación entre todos los chilenos? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho lo posible, lo imposible, porque obviamente para enfrentar esta pandemia se necesitan indudablemente recursos. Y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios. Y aún más, también quiero señalar que también el gobierno ha hecho sus autocríticas, porque obviamente en una situación de esta naturaleza que no estábamos preparados, el gobierno también hace su autocrítica sobre algunos errores que podamos haber cometido. Pero lo que pasa es que dentro de la oposición, y antes que me conteste Heraldo, yo no he visto ese clima. Yo he visto un clima mezquino de parte de la oposición, de pedirlo todo. Es fácil pedirlo todo. El gobierno tiene que asumir esto, tiene que guardarse. Pero ahí yo quiero hacer una diferencia. Yo no puedo señalar que toda la oposición está actuando así, porque yo puedo aceptar críticas y entender las críticas, pero cuando son críticas que lo que buscan es sacar provecho político, obviamente que no estoy de acuerdo. Y en ese sentido, lo digo antes de tiempo, para lo que me pueda contestar el presidente del PPD, yo he visto por lo menos entre uno de los actores políticos en Chile que, independiente de las críticas que le ha hecho el gobierno, yo creo que ha sido una persona con la cual se puede avanzar. Y esto no te lo estoy diciendo en este programa, lo dije la otra vez en Canal 13. Creo que Heraldo Muñoz, como presidente del PPD, ha sido un buen contendor, en el buen sentido de la palabra, porque podemos escucharnos, conversar, y yo no veo en él, en sus opiniones,
un provecho político partidista. Y eso yo lo valoro. Yo no sabía que íbamos a tener Heraldo hoy día, pero así como lo dije en Canal 13 la otra vez, lo vuelvo a repetir. Hay hombres como él, como el senador Insulza, no significa que los otros no estén en la misma para aquello, pero también yo veo de parte de algunos sectores demasiado populismo en sacarle provecho a una situación tremenda que estamos viviendo, en donde tenemos que estar unidos. Yo no estoy diciendo que la oposición salga a aplaudir todos los días al presidente, pero por lo menos que se valoren las cosas importantes que se han hecho y que se van a seguir haciendo. Heraldo Muñoz, efectivamente, el tono es muy importante. Yo entiendo que ser oposición en este contexto debe ser muy difícil, pero como dijo el presidente Lagos, ¿está dando el ancho a la oposición Heraldo Muñoz? Bueno, a ver, aquí hay dos preguntas. La primera que planteaste, Hardy, que yo creo que amerita también una respuesta de mi lado, y esta segunda respecto a la oposición, y no la voy a escabullir. Pero respecto a la primera, yo creo que el gobierno puede hacer mucho más, debería haber hecho mucho más. Y el senador sabe que la oposición ha tenido una actitud constructiva en el Parlamento. Todos los proyectos de ley respecto a la emergencia de la pandemia que se han presentado han sido aprobados y han sido aprobados rápidamente. Incluso el proyecto de ley del FOGAPE se aprobó en 3 días, francamente un récord, porque tanto la oposición como los partidarios del gobierno estamos conscientes que aquí hay que ir en ayuda a los más vulnerables, a las pymes, a los trabajadores informales, etc. Entonces ha habido una actitud de una oposición constructiva, particularmente expresada en el Parlamento. Pero a mi juicio al gobierno le ha faltado el tener el vigor de tener paquetes mucho más contundentes, porque la única diferencia que hubo fue respecto al bono o a los recursos del ingreso familiar de emergencia, donde la diferencia al final no era tanta, porque la oposición se bajó después de la aspiración que queríamos del traspaso de recursos a los trabajadores informales. Y se terminó pidiendo que fueran 80.000 pesos en vez de 65.000 pesos y que no fueran decrecientes en los 3 meses en que esto va a estar vigente. El gobierno decidió no dar su brazo a torcer, el presidente presentó un veto y la oposición decidió no obstaculizar ese veto para que la plata en definitiva le llegara a la gente. El problema que yo veo es que si no se gasta ahora fuertemente, vamos a terminar con una situación de cuarentena donde la gente de más escasos recursos en los sectores más vulnerables no va a respetar esa cuarentena porque en definitiva va a tener que salir a buscar trabajo, particularmente los que viven el día a día. Entonces vamos a terminar gastando más después porque se va a extender el contagio como producto que la gente no va a respetar la cuarentena. Entonces yo creo que podemos hacer más. ¿Y por qué podemos hacer más? Porque Chile lo ha hecho bien en las últimas 3 décadas, porque Chile tiene capacidad de endeudarse mucho más. Hoy día lo que hemos gastado representa más o menos el 5% del PIB, y ni siquiera eso todavía. Y después de la crisis subprime, el 2008-2009 se gastó 8 puntos del PIB. Entonces hay espacio. Chile tiene buen crédito internacional. Acabamos de colocar $2.000 millones en bonos públicos, en muy buenos términos. Perfectamente podríamos incluso endeudarnos ahora y no gastar la plata, tenerla ahí para los momentos que todavía vienen por delante. Pero el punto es que Chile está entre los 3 primeros países de la OCDE menos endeudados. Entonces se puede hacer más. Aquí no se trata de gastarlo todo y ser irresponsable, no. Lo que creo que hay que hacer es tener una actitud mucho más vigorosa y menos errática de lo que ha sido la actitud del gobierno. Y respecto a lo que tú decías de la oposición, lo que dice el presidente Lagos yo creo que amerita un análisis mucho más fino, porque yo creo que la oposición sí da el ancho, porque por lo menos hay varias oposiciones, no hay una sola. Como hay varias oposiciones o como hay varias derechas,
porque la derecha del senador Moreira no es la misma del diputado Desbordes o del senador Felipe Kast. Hay algunos que están por el apruebo, otros están por el rechazo. Por lo menos toda la oposición está por el apruebo, una nueva constitución. Entonces, hay diferencias entre tanto el oficialismo como la oposición, y lo de la oposición no es cosa nueva. Se arrastra hace mucho tiempo. Hay una fractura que se produjo incluso desde los tiempos de la candidatura de Marco Enrique Minami, en la primera vuelta de la última elección presidencial, el surgimiento del Frente. La oposición está dividida. Y hoy día dentro de la oposición hay figuras políticas importantes, pero no hay un líder. Tampoco lo hay en la oposición, en la derecha. Tenemos figuras públicas, pero no líderes. Yo creo que en Chile hoy día no existe ningún líder. Y cuando yo hablo de líder, yo hago la salvedad en importantes figuras políticas con líder. Al líder uno tiene que seguirlo, tiene que respetarlo. Y yo creo que hoy día la política chilena, por lo que ha estado pasando, no respetan a un líder que no existe. Entonces, creo que hay una voluntad muy personalista en la política hoy día, muy mezquina en que hay mucho proyecto personal que proyecto colectivo. Y eso no es bueno para la política, y creo que ese debe ser el sentimiento, un sentimiento colectivo con toda la ciudadanía para buscar fórmulas de llegar a la gente. Tú hablabas del terremoto del 60. Este es un terremoto mundial. La cantidad de víctimas cada día aumenta más. Y a Dios gracias, sin ser triunfalista, en Chile hemos logrado de alguna manera contener por ahora, porque no sé lo que va a pasar mañana, contener por ahora los contagios, fundamentalmente la cantidad de muertes si nosotros nos comparamos con otros países de Latinoamérica. Pedro, mira, Pedro Díaz, tú eres director de la Escuela de Administración Pública, eres cientista político. En esta crisis que estamos viviendo como país, que además viene agudizada con lo que fue el estallido social, ¿tú crees que amerita que los dirigentes políticos debieran buscar un pacto social, un acuerdo político? Porque mira lo que plantea ayer la encargada de la CEPAL. Dice, lo que más nos preocupa por Chile es que puede haber más enojo social del que había antes de la pandemia. Y si eso llegara a ocurrir, ¿tú no crees, Pedro, que hoy día los dirigentes políticos debieran hacer todo el esfuerzo por buscar puntos de encuentro al margen de las diferencias que puedan haber? La situación de la pandemia es excepcional desde el punto de vista muy negativo, obviamente, y se requiere conjugar los postulados que dijo el senador Moreira y lo que dijo también don Heraldo. Acá, obviamente, tenemos grupos políticos divididos, y eso no es malo. En toda democracia moderna existen voces disidentes dentro del mismo conglomerado. El problema se genera cuando la situación en mayúscula es una problemática general y no existe un liderazgo que pudiera realmente centrar a esta divergencia dentro de la oposición o divergencia dentro del oficialismo. Acá lo que se requiere es voluntad política para poder centrar un camino que es una lógica de Estado. Don Heraldo tuvo la suerte y la fortuna y el honor de poder ser un actor de Estado. Más allá de ser una persona que es un líder político para ser presidente del PPD, él fue canciller en un momento donde todo Chile se unió a partir de una causa que fue el tema de la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se requiere eso, se requiere que todas las partes se pongan detrás, en este momento, de un liderazgo en lógica de Estado. Eliminar los egoísmos. Las críticas son sanas. Las críticas hacia el presidente Piñera, las críticas hacia la oposición son sanas. Pero lo que no puede haber acá son cálculos políticos pensando en 2 años más. Y muchas veces, en la oposición y en el oficialismo, yo he evidenciado intereses y cálculos electorales. Pensando en la presidencial, pensando en el Parlamento y pensando, por ejemplo, en lo que ocurre con el gobierno regional. Por tanto, acá lo que se requiere es entender que este problema no es de izquierda a derecha, es un problema de Estado. Y hay que confrontarlo de una lógica generosa. Y para ello se requieren personas que tengan la posibilidad de centrarse como un actor de Estado. Acá está don Heraldo. Yo reconozco pocas personas en Chile que tengan esa estampa. Don Heraldo lo hizo muy bien. Yo tuve la suerte de participar como observador académico en la Corte Internacional de Justicia cuando fue el caso de Chile con Perú, Chile con Bolivia. Y yo puedo dar cuenta, puedo evidenciar la estampa de Estado que tiene don Heraldo.
pero se requiere que esa estampa, don Heraldo, se la saque, la traslade al PPD, la traslade al conglomerado progresista que él lidera, porque hoy día don Heraldo se presenta como un líder político y no está siendo evidenciado o socializado como un actor de Estado. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí para el lado de la oposición generar un liderazgo a partir de lo que son los atributos que ya demostradamente ha tenido en el pasado don Heraldo. Y lo digo don Heraldo porque está acá. Podría haber otra persona, pero está don Heraldo acá. Heraldo Muñoz, porque la pregunta es, uno aquí desde Puerto Montt observamos a veces con cierta preocupación, es que está bien, son legítimas las diferencias, Heraldo Muñoz, usted sabe que lo respeto mucho, pero muchas veces la oposición está buscando más bien la falta del gobierno, está buscando más bien, digamos, dónde está el error. Cuando todos sabemos que en esta pandemia global, los países, los gobiernos de distintos países, de distintos signos, están con ensayo de error. Mira el caso de Suecia, en su momento se aplaudió, hoy día se está mirando como escepticismo. Mira el caso de Nueva Zelanda, todo el mundo lo aplaudimos, en fin. Gobiernos de distintos signos. De repente, es probable que los chilenos perciban que los dirigentes políticos no están haciendo todo el esfuerzo en poner el tono, en el sentido de urgencia, para que efectivamente podamos avanzar en un país que tiene un problema muy profundo, Heraldo Muñoz, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, el gobierno debiera escuchar más, porque si bien no voy a poder revelar las conversaciones que yo mantengo con muchas autoridades de gobierno y converso a menudo con varios ministros, más o menos regularmente, y les hago propuestas, les doy ideas, y muchas veces me encuentran la razón, pero casi nunca eso se materializa en algo que pueda unir mucho más al país, a la oposición con el gobierno. Y eso para mí es una lástima, pero yo voy a persistir en conversar. Muchas veces son los ministros los que me llaman a mí. Y bueno, por ejemplo, esta idea de los vales de alimentos. Yo se la he comunicado a uno de los ministros, no voy a decir a cuál, que tiene como base la experiencia de Estados Unidos, que antiguamente se distribuían vales de alimentos, de $1, de $5 o de $10 a las personas más carentes, que eran identificadas en cada estado, o a las personas que no tenían empleo. Y eso solo lo podían gastar en los supermercados que participaban en los programas. Y eso se extendió y ha sido muy exitoso. Hoy día, evidentemente, ya no se distribuyen los vales, se sigue llamando vales de alimentos, pero no son vales, son transferencias electrónicas a tarjetas débit que cada una de estas personas tiene, y con esas tarjetas van a los supermercados o a los almacenes locales a comprar alimentos. Y por cierto, hay restricciones. No se puede comprar cerveza, no se puede comprar cigarrillos, no se puede comprar comida rápida. Es para alimentos fundamentales para la familia. Bueno, eso se lo he comunicado al gobierno, espero que escuchen, se lo he comunicado con detalles. Y así muchas otras ideas. Entonces, yo lo que esperaría, y tú mencionaste pacto social, quizás no es el momento hoy día para un diálogo hacia un pacto social. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada del contagio y el senador mencionaba que, bueno, por lo menos se ha hecho bien por el contagio no se ha extendido, por el contrario, el contagio en Chile ha aumentado. Estamos en términos de número de contagiados por millón de habitantes, estamos entre los más altos del mundo. Lo que sí es verdad es que afortunadamente en términos de fatalidades estamos bajos, pese a que hay todo un debate sobre los datos, pero por lo menos ahí yo creo que hay que ojalá mantener, pero me temo que ese número va a seguir aumentando porque todavía no hemos llegado al pico aparentemente, ¿no? Pero todos tenemos que tratar de colaborar, ¿no? A que la autoridad sanitaria lo haga lo mejor posible. Yo valoro que por lo menos el ministro Mañalich se haya retractado de los errores de estas cuarentenas flexibles y dinámicas, y haya dicho, no, cuarentena total, y haya reconocido que tenía que haber sido mucho más drástico. ¿Por qué? Porque si es drástico al comienzo, como fue Nueva Zelanda, que está más o menos en la misma localización geográfica de Chile, por lo tanto no tenía la desventaja
o más bien la ventaja de los países del norte de ir saliendo un mes y medio antes, sino que estaban en la misma condición de Chile, o sea, un país más pequeño que Chile, no una gran potencia, pero un país más desarrollado que el nuestro, hizo una cuarentena muy dura al comienzo y mucho testeo, esa es clave, mucho testeo, rastreo de los contactos y aislamiento en residencias sanitarias. Esa es la clave. Y hoy día entonces bajó del nivel 4 al nivel 3 y ya está en una apertura envidiable para nosotros. Y a nosotros nos ha faltado eso, no hicimos eso. Entonces, y nosotros dijimos tempranamente, ¿por qué no tenemos una cuarentena dura al comienzo? Para no tener que, al final, tener una cuarentena dura cuando vamos a haber perdido mucho más empleo porque en realidad la gente salió, de todas maneras las empresas no estaban funcionando, hay más contagios y eso nos va a obligar entonces a decretar cuarentenas más duras más adelante como está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que el gobierno tiene que escuchar más. Alguien dijo en algún momento, para bailar el tango se necesitan dos, no solo la oposición evidentemente. Y lo del pacto social yo creo que algo está en el horizonte. Cuando termine la pandemia, obligadamente, a mi juicio, yo creo que el gobierno y la oposición nos vamos a tener que poner de acuerdo para el país que queremos visualizar de aquí al mediano plazo, porque va a ser un país más pobre, va a ser un país en recesión y va a ser un país todavía con muchas demandas sociales como las que se expresaron en las protestas. Sí, don Heraldo, pero además, disculpe que interrumpa, pero además sí, que cuando termine la pandemia, eso va a ser justo en tiempos electorales y complica todo. Por eso yo creo que el esfuerzo hay que hacer un poco antes. Es verdad, y por eso que yo he estado de acuerdo con la idea de discutir un pacto social, un pacto económico y social, para que no se confunda con el tema constitucional, un pacto económico y social, donde todas las fuerzas políticas, el gobierno, pero no solo el gobierno y las fuerzas políticas, tienen que estar los empresarios, tienen que estar los sindicatos, tienen que estar las universidades, tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil, para que sea verdaderamente un acuerdo nacional que sea más o menos el equivalente de lo que hicimos el 18 de noviembre, que terminó en el proceso constitucional. Eso le falta a Chile. ¿eh? Y yo siempre estaré por el diálogo y creo que eso va a ser absolutamente fundamental, es verdad. Si la pandemia termina tipo septiembre, agosto, septiembre, asumamos, ojalá, vamos a estar a punto de entrar al plebiscito. Y nos va a quedar un tiempo muy corto entre el plebiscito y quizás enero, para empezar a pensar en un pacto social. Senador Moreira, justamente, si algo en Chile estamos al debe, es las confianzas a todas las instituciones, la confianza entre nosotros. ¿Usted no cree que el gobierno dejó de triunfalista al principio, cuando el presidente se comparaba con otros países? Que esto me recordaba un poco cuando dijo que Chile era un oasis, mira lo que pasó el 18 de octubre, la misma actitud un poco altanera del ministro Mañalich en su inicio. ¿No cree que eso también dañó la confianza que se está planteando aquí en este panel, senador Moreira, por parte del gobierno, digo yo? A ver, en primer lugar, yo quiero decirle que este gobierno escucha. Este gobierno quiere diálogo, pero ¿cómo vamos a sostener un diálogo profundo, abierto y que lleve a un fin supremo, por decirlo así, cuando la oposición trata de imponer lo que ellos creen? Si los que están gobernando somos nosotros. Nos podemos equivocar. Así como dice Heraldo que no escuchamos, nosotros escuchamos. Y hay muchas cosas que se han hecho en conjunto. No todas, pero los que estamos gobernando somos nosotros. Y nosotros nos tenemos que hacer responsables y el país, en definitiva, tendrá que juzgarnos en el futuro, como lo hicimos. Pero voluntad sí existe. Lo que pasa es que el diálogo no significa que uno imponga lo que quiere. Y lo que quiere imponer como modelo la oposición es un modelo que choca contra lo que nosotros creemos que es bueno para Chile. Mire, el estallido social, muchos han lavado las manos, pero el estallido social es producto de lo que sucedió en los últimos años.
pero también hubo algún grado de incitación que no podemos probarlo. Yo no creo en esto de la espontaneidad. Yo creo sí en una espontaneidad de que la gente quería un cambio, pero esa espontaneidad nos llevó a unos grados de violencia que lo único que querían ciertos sectores era violencia para derrocar al gobierno en democracia. Digamos las cosas como son. Y hoy día hay un sector de izquierda encabezado por el Partido Comunista y una mirada del Frente Amplio muy simplista e irresponsable totalmente, que quieren destruir al presidente Piñera y a su gobierno por muchas razones. Entonces, estamos enfrentando una situación compleja en el país, muy compleja. Yo soy partidario, en definitiva, que el plebiscito tiene que hacerse en octubre, sea como sea. Tiene que hacerse en octubre. Pero podemos decir, estos diálogos, yo vengo escuchando diálogos sociales, un acuerdo social hace mucho tiempo, pero chocan las posiciones. Y yo quiero decirle que si hay un gobierno que ha cedido en materias políticas, hemos sido nosotros, por el bien del país. Todos sabemos que el acuerdo por la paz no fue un acuerdo por la paz, porque al final no dio garantías de paz y de democracia. ¿Y por qué nosotros tenemos un día un plebiscito? Tenemos un plebiscito porque fue a la fuerza. Porque la mayoría de nosotros entendíamos, para eso está el Parlamento. ¿Por qué generar una situación de una convención para una convención, ¿cómo se llama? Constituyente. ¿Para qué queremos una situación constituyente? Para eso están los parlamentarios elegidos democráticamente. Pero nos llevaron a eso, a la fuerza. Y dijimos, sí, se va a hacer. Porque cuando uno escucha a muchos actores que quieren integrar esta convención constituyente, vemos que lo que quieren es destruirlo todo, porque tienen un pensamiento radicalmente a todo. Cada uno lucha por sus principios. Entonces, por eso es que muchas veces no llegamos a acuerdo. Mira, yo estaba preguntando recién a propósito de este tema que es importantísimo hoy día para la gente, que esto de la caja de alimentos. Hice la pregunta de que una de las razones que se entregó la caja, y que la idea que tiene Heraldo es posible que más adelante pueda materializar de un vale, es porque no se quiere que la gente, como van a venir otras cuarentenas, es que la gente salga a comprar. Es lo más mínimo. Una de las razones, me dijeron que habían otras razones, que incluso esto se había conversado en esta comisión científica del COVID, que se reúne todos los días o una vez a la semana. Habían razones también, pero indudablemente a medida que mejoren las cosas, Chile debe encauzarse en la mejor forma para activar la economía y la defensa de la salud de las personas. Heraldo Muñoz, a propósito de lo que plantea el señor Moreira, ¿usted cree que en algún sector de la oposición de izquierda más radicalizada hay intentos de verdad o hubo intentos insurreccionales? Bueno, mire, quizás algunos pueden haber pensado eso, pero en democracia las reglas del juego se respetan. Y por eso nosotros por lo menos fuimos bien claros que no estábamos de acuerdo en la acusación constitucional en contra del presidente de la República, porque las reglas de juego son esas. Cuando un presidente es elegido, se respetan esas reglas y no se cambian las reglas en la mitad del juego. Por lo demás, creo que habría sido extraordinariamente negativo para el futuro de la democracia en nuestro país. De modo que, si bien algunos pensaron que había una responsabilidad del presidente, y eso es debatible, por lo menos había un sector bastante mayoritario que no pensaba lo mismo. Por eso que la acusación constitucional contra el presidente de la República no prosperó. Yo tengo severas críticas a la actitud del presidente. Creo que sus políticas han sido erráticas. Habló del retorno seguro, después que venían días difíciles. Dijo en un momento que estábamos muy preparados. Después en otro discurso dijo que no estábamos preparados. ¿Para qué voy a hacer la lista tan larga de los cambios que han habido? Y en todo plano. La semana pasada los alcaldes me llamaban por teléfono porque
del ISP habían recibido una nota diciendo que los alcaldes de la región metropolitana, me refiero del sector sur, porque les decían que solamente podían enviar 20 exámenes PCR, cuando diariamente estaban haciendo más de 100. Y eso iba a significar, evidentemente, una situación extraordinariamente tensa en los consultorios. Bueno, tuvieron que protestar y en 24 horas se les dijo, no, ya no hay ese límite, no hay problema con que manden 100. Entonces, todo cambia, órdenes contra órdenes, ¿eh? Y sin embargo, pese a esas críticas, bueno, hay que respetar las reglas del juego. Heraldo Muñoz, usted fue canciller, como dice Pedro, efectivamente, un momento muy importante para la historia de Chile, pero mire, hoy día el ministro Briones de Hacienda responde a crítica de Bachelet por caja de alimentos. ¿Usted cree que es correcto, no sé cuál es la palabra adecuada, que la expresidenta Bachelet, que hoy día ocupa un cargo tan importante en Naciones Unidas como alta comisionada de los derechos humanos, opine sobre los temas que están ocurriendo en Chile hoy día con respecto a la pandemia, por ejemplo, criticando que se entreguen cajas de alimentos, que lleguen en un momento oportuno? ¿Qué opina usted, Heraldo Muñoz, como en este caso ex canciller? Dos cosas. Primero, ella dijo que las cajas de alimentos no son la solución, que tiene que haber programas de protección social. Eso es lo que dijo, ¿eh? Segundo, claro que tiene el derecho a opinar, no solo el derecho, tiene la obligación. El perfil del cargo, la función que desempeña es de alta comisionada de derechos humanos, para lo cual ella tiene la obligación de emitir opiniones, pronunciarse, hacer sugerencias sobre la situación de los derechos humanos o sobre asuntos que afectan los derechos humanos en cualquier país. Y ella no habla solamente de Chile, habla de muchos países. Los que leemos regularmente la prensa internacional estamos viendo que ella está emitiendo juicios, haciendo sugerencias, pidiendo información respecto a muchos países. Y claro, a muchos países, por cierto, no les gusta que una autoridad internacional de repente sea crítica o haga recomendaciones distintas a los planes que está ejecutando un gobierno. Ahora, ella, además, evidentemente, no se le podría prohibir que emita una opinión respecto al país donde fue presidenta durante los periodos, ¿eh? Por lo demás, esto lo hizo en la Fundación Horizonte Ciudadano que ella fundó. Así que a mí me parece perfectamente razonable que ella opine frente a preguntas que se le hacen, como lo hace, como digo, respecto a muchos países. Ella es la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas y yo sé que a algunos países, a algunos gobiernos no les gusta mucho lo que opina, pero yo creo que uno tiene que ser tolerante y tomar las sugerencias y las ideas si se estiman convenientes. Al final, el que decide es el gobierno, pese a las opiniones que pueda tener la presidenta o cualquier otro personaje internacional. Pedro. A ver, yo concuerdo con Heraldo. Derecho a réplica. Sí, Sí, sin duda. Que Pedro primero que yo creo que es mejor que hable yo para que después. Ok, ya ver, vamos senador. Para que tú lo analices. A ver, la presidenta Bachelet, ella tiene todo el derecho porque es expresidenta. Ella tiene, obviamente, como alta comisionada, también tiene el derecho a hacer opiniones. Pero cuando ella opina como expresidenta, lo está haciendo desde un punto de vista político. Entonces ella hace una crítica política y nosotros le respondemos esa crítica política. Y se la respondemos de esta manera, en que a mí me parece que la presidenta, por eso no va a hacer crítica, está muy lejos de Chile o que esté muy, muy informada. Y cuando venir a hablar hoy día de que Chile necesita una política de protección social, me parece muy importante, pero hubiese sido bueno que en su gobierno lo hubiese implementado en los términos que ella hoy día está exigiendo antes de post pandemia, porque una política pública
de esta naturaleza de protección social no se puede aplicar en 1 y en 2 meses. Requiere trabajo, requiere elaborar ese proyecto, un proyecto relacionado con la protección social. Pero las críticas que ella ha hecho, que no han sido solamente esas, es que hoy día ella en su gobierno fue donde inventaron los bonos de 20, en esa época eran de 20 o de 40.000 pesos. Por lo tanto, tiene derecho a criticar a nuestro gobierno y yo tengo derecho a responder, que me parece que no es la más indicada, porque si nosotros estamos hoy día en el gobierno, es por el fracaso de su gobierno. Y esto siempre lo digo, y hay algunos que no les gusta lo que yo digo, porque yo soy franco en esta materia. Mire, Chile es un país de centro izquierda, y eso no ha cambiado. Lamentablemente nosotros nunca le vamos a ganar desde el punto de vista ideológico a la izquierda o a la centroizquierda. Nos van a ganar siempre, porque somos menos. La derecha, la centroderecha, somos menos. Y lamentablemente muchas veces ganamos nosotros no por una posición ideológica, sino que ganamos porque los gobiernos de la izquierda lo han hecho mal. Y esa es la razón de... Y eso no ha podido cambiar nunca. Bueno, nuestro gran desafío hoy día es ver cómo le va... Permítame que lo interrumpa, senador. Estoy impresionado con lo que acaba de decir y espero que esto quede, porque o sea, tu franqueza es notable. Pero es que déjame terminar lo último. Muy bien. Ya, eso es lo que yo te he dicho políticamente. Y este pensamiento no es de ahora, lo he tenido siempre y lo he dicho 1000 veces. Nosotros ganamos porque los otros lo hicieron muy mal. Y finalmente yo creo que esa recomendación que le hace al gobierno en materia de derechos humanos, mire, el presidente Piñera acudió a la alta comisionada cuando sucedió el estallido social e invitó a una comisión de las Naciones Unidas para que viniera a ver la realidad. Ellos hicieron algunas objeciones, dieron algunas pautas a seguir, hicieron críticas al gobierno de Chile por el comportamiento de las policías, y el gobierno la fue acatando. Ahora bien, a mí me gustaría que esa recomendación que ella hace se la haga al Partido Comunista y al Frente Amplio, que son los que están asusando a la gente en las poblaciones. Están usando la necesidad de tener alimentos, de poder trabajar, porque es verdad, estas manifestaciones que han habido es un sentimiento que hay, pero están siendo asusadas por dirigentes del Partido Comunista. Entonces yo también, así como le hablo al gobierno, también pedí que la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, le recomendara también al Partido Comunista y al Frente Amplio, que están haciendo todo lo posible, de verdad, para que caiga el gobierno. Y eso a mí no me cabe duda. Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo con que las protestas en La Pintana o en el Bosque sean simplemente manipuladas por el Partido Comunista o por algunos otros. Son la expresión ciudadana de la desesperación. Hay un miedo al contagio que ahora se está transformando en un miedo al hambre. Hay miedo al hambre. Sí, por eso está saliendo la gente. Las vecinas que salen, que son entrevistadas en los programas de los matinales, esas personas no son manipuladas. Los micrófonos de los periodistas van a cualquier persona que está allí. Y eso no están con carteles hechos con frases ideológicas, están hechos por la improvisación de quien tiene desesperación. Entonces, entendamos que aquí hay una situación extraordinariamente grave y no culpemos de todo al Partido Comunista o a parte del Frente Amplio, porque la realidad es esa. Y para lidiar con una situación como esa, debieran trasladarse recursos a las familias. Si eso es lo que han hecho los países más exitosos, y hacerlo ahora, y no llegar tarde. Porque si no vamos a tener este tipo de situaciones que estamos viendo como un reguero de pólvora, y espero que no sea así, porque si eso ocurre, lo que vamos a terminar es con más contagio, porque esa gente que sale a protestar a las calles se está contagiando entre ellas mismas. Entonces, yo creo que en esto hay que tener la cabeza fría, y creo que el gobierno debiera hacer un esfuerzo. Yo ya acabo de escuchar en la mañana a una alcaldesa del partido, el senador Moreira,
diciendo que es necesario pensar en un bono adicional ahora para la emergencia, o muy pronto para la emergencia. Entonces, ¿ah? Y eso me parece que es evidente que hay que hacerlo. Estimados, Sí, en virtud Pedro. de las palabras que están expresado, solamente dos cositas. A ver, voy a partir de lo último por la participación de la presidenta Michelle Bachelet. Ella tiene todo el derecho a partir de lo que es el atributo que tiene con el cargo que ostenta. Ella es la alta comisionada de derechos humanos y ella puede opinar respecto a lo que está pasando en temas de derechos humanos en cualquier país que está escrito que tiene membresía en Naciones Unidas, por lo tanto tiene todo su derecho. El problema ocurre es que se le achaca que esta opinión es política a partir de que es chilena. Entonces estamos hablando de un tema que ella está dando su parecer respecto a un tema de una pandemia. Lo que es de esperar es que ella también opine respecto a lo que está pasando en otros países, para que no sea instrumentalizado este mensaje. ¿Por qué? Porque antes se demoró mucho en hablar de Venezuela. Entonces la derecha ocupa ese argumento para poder condicionar cualquier opinión de la presidenta Michelle Bachelet, de la expresidente. La demora que tuvo con Venezuela en temas de derechos humanos versus la premura que ha tenido para hablar en temas de acciones de gobierno, ¿vale? Eso es por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de las confianzas, que fue la pregunta original que Hardy mencionó, el senador Moreira dijo que el 18 de octubre no fue espontáneo. Y yo coincido, no fue espontáneo, sino que fue por un cansancio cívico de décadas. Fueron décadas de cansancio de la ciudadanía. Y por tanto, en un momento esto reventó. Y lo peor de todo fue que la clase política no lo leyó bien o instrumentalmente lo leyó a su conveniencia. Don Heraldo habla sobre el acuerdo de la paz. El acuerdo de la paz es lo menos cívico que puede haber, no desde el punto de vista de los partidos políticos, sino de las personas que están reclamando. ¿Qué participación puede tener en una convención constituyente o una convención mixta, por ejemplo, el independiente? ¿Qué posibilidades reales tiene de competir contra una lista? Todas esas situaciones fueron instrumentalizadas en este acuerdo de paz en favor de los partidos políticos que tenían un 3% en ese momento. Por lo tanto, acá se conjugan en esta situación de pandemia dos situaciones. Falta de confianza en la clase política y falta de liderazgo de la clase política para poder empoderar a la ciudadanía. Si la clase política no entiende y no hace un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo, vamos a estar en el mes de agosto, septiembre, ojalá se acabe pronto la pandemia, con un problema que va a generar desunión cívica. Y el problema económico, el retardo económico, el letargo económico, se va a extrapolar porque finalmente no hay quien lo pueda conducir. Porque la clase política no ha dado el ancho a la hora de poder entender el mensaje cívico, que es, no le creemos a los partidos políticos. Hagan algo, demuéstrenos, devuélvanos la confianza. Pero ¿qué es lo que hacen en un acuerdo de paz donde dejan al lado al ciudadano? Es importante, y llamo yo a ustedes que son actores políticos, a que hagan una crítica, pero una crítica real, no una crítica instrumental hacia los intereses electorales. Acá estamos hablando de los derechos humanos de las personas, estamos hablando del hambre, estamos hablando de la salud de las personas. Por lo tanto, yo lo invito a que haga una reflexión más allá del tinte electoral. Mire, antes de ir cerrando el programa, porque recogiendo un poco lo que plantea Pedro, don Heraldo y don Iván Moreira, porque esta no es la primera pandemia que está viviendo la humanidad, no será la última, recordemos lo que ocurrió en 1919, hace 100 años atrás. Porque yo quiero recalcar un poco lo que plantea la CEPAL. El caso de Chile es que, producto de esta pandemia y con todo lo que veníamos acumulando, el enojo social de estrés puede ser más grave, Heraldo Muñoz y senador Moreira. Y cómo efectivamente vamos trabajando en eso. Tengo la convicción que de esto saldremos bien parados. Desde el punto de vista de la crisis sanitaria, tenemos todavía robustez, los hospitales públicos, tenemos tremenda cantidad de profesionales de la salud que están trabajando desnudadamente. Estamos viviendo un mes muy complicado, junio también estará complicado, pero sin duda saldremos adelante. Pero de la responsabilidad política de ustedes, que tiene que ver con conducir un proceso social en el cual que haya mayor amalgama. No sé, Heraldo, Iván Moreira. Mira, yo quiero señalar algo que quiero señalar para que quede sumamente claro. Yo entiendo la desesperación de la gente. Entiendo que muchos estén saludando, estén saliendo a la calle, porque de verdad lo que le está pasando a ellos es verdad. Mi crítica a que esa necesidad sea encaminada a, sí, a exigir, a pedir, pero no a la violencia como no es que le estemos echando al Partido Comunista.
tenemos pruebas de que el Partido Comunista está detrás de esto, asusando a la gente. Ahora, cuando me dicen carteles bastante groseros hacia el presidente, ¿qué tiene que ver la AFP, no más AFP, los carteles y otros de las manifestaciones que han habido y que van a haber en todas partes? Por eso que yo quiero señalar que nadie está en contra de salir, de poder expresar su molestia, pero también tienen que entender que el gobierno también se tiene que guardar un as debajo de la manga y se lo está guardando para lo que va a venir. Ahora, yo lo que yo pienso, y que no es populista, yo pienso que ante una pandemia no les va a gustar a lo que yo digo a los economistas. Yo creo que si es necesario endeudarse para salvar a la ciudadanía, hay que endeudarse. Yo no tengo, pero es fácil decirlo cuando uno no es el presidente, no es el ministro de Economía o de Hacienda. Pero el gobierno va a seguir dando esfuerzo. Y también quiero decirle, Heraldo, que es re fácil pedir bono, porque están pidiendo bono todos los alcaldes, que nosotros también, que están haciendo una muy buena labor los alcaldes, ¿verdad? Pero también esa buena labor, también de repente en las pedidas es un exceso. Es un exceso porque obviamente el gobierno no puede darlo todo. Y no me cabe la menor duda que el gobierno va a buscar otra fórmula para el mes de junio seguir ayudando a los chilenos a través de distintos mecanismos. Y hay un bono que sí estamos esperando. Y yo no estoy en ninguna campaña, porque todavía no son las elecciones parlamentarias, falta más de un año. Yo lo que quiero decirle claramente es que sí, los que se necesitan un bono y se merecen un bono son los trabajadores de la salud. Un reconocimiento económico también para ellos, porque ellos están exponiéndose personalmente a su salud y a sus propias familias. Ahí sí que estoy de acuerdo, pero yo veo que hay muchos alcaldes de todos los colores políticos verdaderamente en campaña, porque las cantidades de cosas que ofrecen, muchas veces el Estado no tiene cómo pagarlas. Pero coincido que el gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo y que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero que la deuda digamos, las deudas que queden pendientes las tendrá que pagar el próximo gobierno. Pero esas deudas pendientes no fueron por una mala gestión de gobierno, sino que fueron una necesidad imperiosa de tener que recurrir a esos recursos para llevar a la ciudadanía un momento de paz y un poco de tranquilidad para que ellos puedan sobrevivir. Senador, las deudas en todo caso son del Estado, no son de los gobiernos, es del Estado de Chile. Sí. Eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, a mí me parece bien importante de aclarar las protestas que han habido ayer y hoy día en La Pintana. No hay ningún letrero en contra del presidente de la República que yo haya visto, y las quejas son más bien porque no llegan las cajas de alimentos. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos y ni siquiera pensó muy bien en la logística de la distribución. ¿Y qué es lo que pasó al día siguiente? Esto fue el domingo pasado. El día lunes ya estaba la gente en los municipios exigiendo sus cajas de alimentos. Entonces, eso ha conducido a la situación que estamos escuchando. Efectivamente, hay espacio para endeudarse mucho más, porque el problema es que o se gasta más ahora o se va a gastar mucho más de aquí a pocas semanas más, porque la gente va a salir a la calle, no va a respetar las cuarentenas. Ahora, una cosa que no hemos mencionado y que a mí me preocupa, en todo este ingreso familiar de emergencia, en el bono COVID, la clase media. ¿Dónde está la clase media? Particularmente los trabajadores independientes que viven del día a día y que tienen un ingreso mayor al 60%. ¿Por qué? Porque todos los bonos y el ingreso familiar sube hasta el 60%. ¿Qué pasa a los que están sobre el 60% en registro social de hogares? ¿Dónde están? Esa es clase media que se va a empobrecer y no le está llegando absolutamente nada. Pues también hemos dicho eso nosotros al gobierno, que se cubra hasta el 80%. Hay un 20% ahí de clase media que no está pudiendo tener los ingresos que tenía
hace un mes atrás. Entonces, a Heraldo, esas personas hay que llegar a ellas. le hago una pregunta, Heraldo Muñoz, y también después, posteriormente al senador. Así como cuestionamos recién en la clase política, ¿usted cree que el Estado chileno, el Estado, está dando el ancho en sentido de urgencia, en sentido de actuar con eficiencia? ¿Cómo usted está viendo más allá del gobierno, el Estado, que son los miles de funcionarios públicos? ¿Cómo usted ve el Bueno, tú funcionamiento del estás Estado haciendo chileno? estás haciendo una pregunta mayor que tiene que ver con los temas ideológicos donde tenemos diferencias con el senador Moreira. Yo creo que a futuro, ya que él reconoce que vivimos en un país de centro izquierda mayoritariamente, yo creo que tenemos que ir a la construcción de un estado de bienestar que signifique un estado mucho más potente, mucho más solidario, mucho más eficiente, no un estado subsidiario como está en la actual constitución. Entonces, necesitamos que los derechos estén garantizados y un estado como el que se ve ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay una revalorización del Estado. La gente pide que la autoridad reaccione, que el Estado regule, que el Estado rescate a las personas o rescate incluso a las empresas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para pensar en un estado de bienestar con derechos garantizados, con un Estado activo, pero no un Estado pesado, sino que un Estado eficiente al servicio de las personas y con un perfil bien distinto a los que eran los estados de bienestar de la Europa que se conoció. Ahora ha renacido la idea del estado de bienestar, sino un estado de bienestar con innovación, con apoyo al emprendimiento y con algo fundamental, con medidas de crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico es muy difícil sustentar un estado de bienestar. Hay que generar crecimiento, hay que generar emprendimiento, hay que generar empleo para sustentar un estado de bienestar. Entonces, yo creo que eso es un tema pendiente entre nosotros, ¿sabes? Y que tiene mucha carga ideológica, ¿sabes? Pero yo escucho de algunas personas de la derecha opiniones que me han sorprendido gratamente, en el sentido de que empiezan a pensar que esta es la dirección que hay que ir para tener estabilidad, y muy importante, y prosperidad, para enfrentar lo que va a venir más adelante, lo que vamos a tener una cantidad de presiones de gente que va a haber perdido su estatus económico, y para recuperarlo, entonces, bueno, tiene que haber ayuda, tienen que haber derechos que les garanticemos, pero al mismo tiempo tenemos que tener estímulos al crecimiento económico, porque si no el país no va a avanzar. ¿No? El país se va a quedar estancado en la mediocridad. No lo hacemos. Don Heraldo, yo coincido con lo que usted dice, pero yo creo que eso está resuelto desde antes y no se necesita un acuerdo político mayor para poder implementarlo. Chile tiene ratificado instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos sociales, económicos, culturales, los civiles y políticos, y es cosa de poder materializarlo en una nueva constitución o que el Parlamento lo materializa. Hoy día eso no ocurre y no ha ocurrido durante años. Los derechos sociales que Chile ha ratificado en distintos instrumentos han estado postergados en virtud de lo que usted mismo dice, que es el derecho subsidiario del artículo 19, número 21 de nuestra Constitución. Por tanto, durante muchos años hubo oportunidad para que el Parlamento hiciera la pega de poder llevar el derecho internacional al derecho interno, porque así lo exige nuestra Constitución, y no se ha hecho. Por lo tanto, este acuerdo político, si estamos esperando, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el sesgo ideológico. Acá lo que hay que hacer es que hay que entender que el Estado es responsable internacionalmente por no haber cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La nueva Constitución, si es que se plasma, es una gran oportunidad para poder hacerlo, pero no es una situación que los políticos no pudieron haber resuelto, lo pudieron haber resuelto durante muchos años si hubiesen querido. Yo quiero señalar la tarea de la constituyente va a ser un poquito distinta a la de un pacto económico y social. Bueno, sí. Por eso que yo muy breve, porque ya sé que estamos terminando, no, lo único que quisiera decir, bueno, esa es una diferencia que tenemos entre la oposición y quienes somos de derecha. Nosotros entendemos que lo que está consagrado hoy día en la Constitución le dio a Chile un desarrollo y un crecimiento muy grande, que es el principio de subsidiariedad. Y ese principio de subsidiariedad, con la mirada ideológica de la izquierda, quieren reemplazarlo por un estado de bienestar. Y nosotros creemos que el estado de bienestar termina siendo un estado que se lo da todo, y todo ese estado, esa es una opinión
distinta que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de la individualidad de la persona, del emprendimiento. Bueno, ahora también se dice que el estado de bienestar no va a ser como ese estado de bienestar de Europa y de otros países del mundo hace 30 o 40 años atrás, que era, ¿verdad? Eso no era un estado de bienestar, era un estado de estatismo total. Son visiones distintas. Así. ¿Qué le puedo decir? Senador, permítame déjame terminar 30 segundos. Dame 30 segundos, nada más. Ya, termino yo y quedamos listos. Mira, y lo último que yo quiero decirte que, con respecto a eso, que evidentemente siempre hay que tratar de buscar los equilibrios. El modelo económico le dio mucho éxito a nuestro país, mucho desarrollo, mucho emprendimiento. La gente empezó a vivir mucho mejor. Lo que pasa es que ese modelo económico terminó mal. Y ese modelo económico no significa que haya fallado. Ese modelo económico tenemos que modificarlo, tenemos que mejorarlo. Pero de ahí al concepto de un estado de bienestar, yo creo que es muy peligroso para nuestro país. Es mi opinión. Hay que terminar con las tremendas desigualdades de este país, por favor. Senador, el estado de bienestar, como se conjuga teóricamente desde el punto de vista académico, es la conjugación perfecta entre los derechos sociales y los derechos económicos para poder generar desarrollo. El modelo subsidiario ha postergado los derechos sociales en nuestro país, eso es innegable. Por lo tanto, hay que avanzar hacia materialización de derechos sociales. Ahí no pasa por una lógica ideológica, es el respeto a los derechos humanos. Cualquier persona, y yo estoy seguro que todos respetamos los derechos humanos y queremos gozar de una protección del sistema de derechos humanos, debiéramos estar sumamente abiertos a poder evidenciar que el sistema subsidiario en Chile ha postergado los derechos humanos. Esos son instrumentos que Chile ha ratificado históricamente, senador. Tengo que ir cerrando. Quiero agradecerle mucho a Pedro Díaz por tu compañía nuevamente hoy día en esta Agenda Abierta. Muchas gracias, Pedro. Un placer, un saludo a todos, por favor. Senador, muchas gracias. Senador, usted ha hecho reparto de ayuda, así como otros parlamentarios con su nombre, con su foto, senador. ¿Usted no ha entregado ayuda? No. Mire, yo me cuido. ¿Van a hacer después de toda la... ¿Van a hacer una investigación, senador, o no? No. Después de todas las cosas que me han pasado en estos últimos años, no. Qué bueno. He ayudado, pero a través de... He ayudado a personas en forma directa. Muchas gracias por acompañarnos. Y don Heraldo Muñoz, de verdad, muchas gracias. Para nosotros es un tremendo grado que nos esté acompañando cuando aquí en el sur estamos recordando ese terremoto que fue de tanta magnitud. Muchas gracias, don Heraldo Muñoz. Muchas gracias, Hardy. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Pedro, por este buen panel. Y estamos despidiendo a usted, estimados televidentes, un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Efectivamente, siendo televisión en tiempo de pandemia, vienen días de lluvia este fin de semana, así que cuidarse mucho, porque mantenemos la distancia física, si nos quedamos en la casa, efectivamente podemos ganarle este virus que está hoy día asolando gran parte del planeta, pero tenemos la confianza de los sureños especialmente, y tenemos la fortaleza para salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos, y ya estaremos la próxima semana nuevamente aquí en Agenda Abierta en Vértice TV. Muchas gracias.